Buenas tardes, hermanos, y a la hora que cualquiera de ustedes nos vea, les saluda el obispo Cristian Barrios de la Diócesis Misionera para Guatemala del Caribe y la Nueva Granada. Este es un resumen que va correspondiendo a un estudio sistemático que estamos realizando vía online. Y si alguien quiere ver el curso, pues basta que me deje un comentario al final, pues vemos cómo lo añadimos. Hoy vamos a resumir el capítulo número 2 del libro del Génesis y vamos a intentar ser lo más minuciosos posible para que podamos entenderlo de una manera fácil y sencilla. Si hay una diferencia entre nosotros y el protestantismo, y la tenemos que tener clara, es que muchos de nosotros católicos no conocemos el texto sagrado. Y luego, aunque en la introducción al primer capítulo hablamos de las tradiciones que tenemos, que muchas veces dejan mucho que desear, incluso ni siquiera conocemos las tradiciones que a las cuales nosotros accedemos. En este caso, yo me manejo con una Biblia de Jerusalén. Aquí es ya importante en que cada uno de ustedes vaya conociendo cuál es la versión de la Biblia. No qué Biblia, porque la Biblia al final dijimos que era un conjunto de libros, pero la versión corresponde a quien la traduce o la tradición que la representa o que a la tradición que representa. Bueno, entonces este capítulo 2 termina de una manera muy peculiar porque digamos, el autor divino empieza cerrando la creación de Dios para realzar lo que va a venir a continuación. ¿Y qué viene a continuación? Muchos de nosotros a veces pensamos muy religiosamente y no está mal, pero muchas veces hay que dejar la religión para poder tener un poco de racionalidad. Y la racionalidad significa a veces cuestionarse y decir, bueno, en esencia, ¿qué es lo que se está intentando decir o hacer con esto o aquello? Entonces, en el capítulo 2 vemos que aquí en mi Biblia utiliza un título muy especial que se llama La prueba de la libertad, punto, el paraíso. Para nosotros es muy conocido, supongo, ¿verdad? Porque decían en la universidad que la cualidad del filósofo no es dar nada, por supuesto. Entonces, supongo un poquito, ¿verdad? Que hemos conocido un poquito lo que es cuando Adán y Eva caen en lo que muchos llamamos el pecado, es decir, la desobediencia, y esto les hace merecer a ellos la expulsión del paraíso. Estos términos y estos temas son muy actuales e incluso más actuales que cuando fueron redactados. ¿Por qué? Porque hoy en día hemos avanzado tanto en las ciencias que el pensamiento sobre el pecado, en nuestro caso, nos impide muchas veces vivir la fe de una manera más real y concreta. ¿Qué quiere decir con esto, monseñor? Bueno, entremos en el texto y en el texto nos da un parámetro. Vuelve a decir, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra nada, ¿verdad? Y de repente vamos a ver que luego en el número 8 dice, luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén. La primera cosa que tenemos que tener es que este relato corresponde a una tradición que nosotros llamamos yavista. ¿Y por qué se llamará yavista, monseñor? Porque utiliza la palabra Yahvé muchas ocasiones. Entonces Yahvé Dios creó, Yahvé Dios hizo al hombre, Yahvé Dios insufló. Y entonces la tradición que hoy en día podemos catalogar como la que fue en el capítulo número 1, era la sacerdotal, en este capítulo número 2 es la tradición yavista. Entonces, ¿qué es en esencia lo que queremos dar a conocer con este capítulo? Primero, tenemos que saber que en todo el capítulo 2, incluso un poquito, vamos a ir metidos en el 3, nos vamos a adelantar de una vez al 2 y al 3 para verlo en conjunto, no aparece la palabra pecado. Y usted dirá, bueno, señor, pero ¿cómo es eso? Bueno, vamos al texto, leamos el texto, conozcamos el texto y desde el texto podemos opinar, criticar o corregir. Por lo menos en esta Biblia y esta versión que yo tengo, existe la palabra transgresión, es decir, hay un mandato, porque
como que el personaje principal, como que el personaje principal fuera la serpiente, vemos que al final no va a ser sino Dios, ¿verdad? La serpiente le dice a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles que hay en el jardín? Entonces en clase explicábamos que la palabra incluso jardín no traduce lo que en hebreo quiere decir verdaderamente el jardín de las delicias por donde Dios se pasea, que es la traducción correcta que utiliza el libro Bereshit en hebreo. El jardín de las delicias donde Dios se pasea. Imagínense el texto y el título que utiliza. Bueno, no aparece la palabra transgresión. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece una desobediencia a un mandato. ¿Cómo es posible? Empieza un diálogo entre la mujer y la serpiente. Primero, si Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, veíamos en el capítulo número 1, imagen y semejanza corresponden a inteligencia, libertad y voluntad. ¿Cómo es posible que la serpiente, dice la palabra, es la más astuta de todas las bestias que hay en el jardín? ¿Será que la serpiente tenía racionalidad como para decir y entrar en diálogo con la mujer? Y esta pregunta se las dejo ahí para que ustedes puedan responderla. Entonces la serpiente le dice a la mujer y la mujer dice: no, no nos ha dicho eso, nos ha dicho que no podemos comer del árbol que está allí, so pena de muerte. Y entonces la serpiente inmediatamente con una autoridad dice: de ninguna manera moriréis, puesto que Dios sabe que si comen de este árbol, ustedes llegarán a ser como dioses, ¿verdad? Incluso luego veremos cuando veamos Nuevo Testamento que llega un momento en donde se nos va a citar que somos hijos de Dios como dioses. Entonces, esto no está fuera de base. Sin embargo, dice que la mujer, convencida de este diálogo, hace comer a su esposo. Y este, que es Adán, ¿verdad? Que la verdad no significa el primer hombre que existió en la tierra, ni siquiera mujer es el nombre correcto de la primera mujer que hubo en la tierra, sino que Adán traduce el padre de todos los vivientes y Eva traduce la madre de todos los vivientes. Quiere decir que el relato del Génesis no es un libro que tenemos que tener como cronológico o histórico, sino que es una manera en que un pueblo quiere dar a conocer a los miembros de su pueblo la forma o las formas en que Dios pudo haber creado tanto el universo, tanto el hombre, tanto como la prueba de la libertad. Entonces, no es un libro que vamos a decir: esto dice aquí y esto es histórico, no. Vemos entonces que al caer o al hacer una caída o al hombre caer, lo que realza no es la caída, sino lo que se realza es la libertad que el hombre tiene dada por Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que si algo sucediera en ese jardín, que era el jardín donde Dios se paseaba libremente, pasaba algo, Dios no lo supiera? Entonces, el diálogo entre la mujer, ¿cuándo sucedió? El agarrar la manzana, porque según las últimas traducciones, el escritor sagrado se equivocó cuando tradujo al latín y en lugar de escribir el árbol del bien y el mal, malum, en latín, tradujo melum, que significa manzana. Entonces, ni siquiera es una fruta que tiene que ser estigmatizada como real, ¿verdad? En este sentido. Después, entonces vemos que Dios está paseando por el desierto y llama a Adán. Y en ese llamado, Adán dice que se esconde y tejen, ¿verdad? Hojas de higuera. Y en esas hojas de higuera ellos tapan su desnudez. Y Dios se queda viendo y le dice: ¿por qué te sientes como te sientes? Y le dice: es que te escuché caminar por ahí y tuve vergüenza porque me di cuenta de que estaba desnudo. Entonces, aquí ya hay un diálogo en donde vemos que verdaderamente el intérprete o el centro de todo el relato, tanto del capítulo 2 como del capítulo 3, es Dios,
es porque incluso la caída no ofende a Dios. No podemos decir que el pecado ofenda a Dios, porque si el pecado ofendiese a Dios, Dios fuese vulnerable a los pecados de todos nosotros. Dios fuese vulnerable a los pecados de los asesinos, a Dios fuese vulnerable a nuestras mentiras, Dios fuese vulnerable a nuestros engaños, Dios fuese vulnerable a nuestras debilidades, y resulta que no, Dios es Dios. Entonces, lo que realza la caída no es el pecado. Lo que realza la caída es la libertad del hombre y el amor misericordioso de Dios, que tiene un plan. ¿Cuál plan? El plan de que el hombre pueda vivir una vida llena de plenitud, llena de gloria, llena de alabanza. Una vida en donde el hombre se pueda realizar ¿desde qué? Desde la voluntad de un Dios que decide y que gobierna con amor y con misericordia, con paciencia, pero sobre todo dándole a su propia creación la libertad de participar o no, de decidir o no, de abstenerse o de entrar en diálogo. De manera que estos dos capítulos, aunque terminan, ¿verdad?, con maldiciones tanto para el hombre, para la mujer, como para la serpiente, tienen de intérprete a Dios, porque si ustedes se dan cuenta, cuando Dios confronte al hombre, le pregunta, ¿cómo es, cómo es que tú sabes que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto que te prohibí comer? Y entonces nosotros en la vida particularmente, muchos y algunos dirán, no, no, Señor, yo la verdad no soy así, pero miren el relato cómo es. Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del fruto y comí. Y la mujer le dice, la serpiente que tú creaste me dio del fruto y comí. Entonces, incluso es como que hasta que Dios fuese el intérprete del pecado y no. Dios es el autor de la libertad y Dios es el autor de la dignificación del hombre. De manera que entonces podemos preguntarnos, no estoy diciendo que no va a aparecer la palabra pecado en la escritura, estoy diciendo que en estos capítulos, que son los que nos corresponden estudiar, podemos preguntarnos qué es en verdad el pecado, qué me han hecho creer sobre el pecado y qué cosas considero yo como un pecado. Y podemos llegar a una conclusión en base a nuestras propias ideas y que luego poco a poco vamos a ir compartiendo en los demás capítulos. Dios los bendiga y cualquier cosa pues me lo dejan en los comentarios e intentaré responderles de la mejor manera. Un gusto y saludos para todos.